Era el quinto año del siglo XX y la ciudad de los grandes hombros ya era un gigante industrial en pleno crecimiento. Su gente era un ejemplo perfecto del crisol de razas estadounidense. Llegaban de todos los rincones del mundo con una amplia variedad de habilidades y talentos, pero compartían la creencia de que el trabajo duro y las mejores ideas hacían posible cualquier cosa. En 1871 habían diseñado y construido el primer rascacielos con estructura metálica del mundo. En 1900, ingenieros innovadores lograron invertir el flujo del río Chicago, mientras sus fábricas, acerías y negocios de todo tipo enviaban sus productos por todo el mundo. En medio de este bullicioso escenario, en 1905, el chicagoense Paul Harris tuvo la idea de que las personas de negocios y profesionales podían unirse en compañerismo y servicio a la comunidad. Lo que él no sabía era cuán rápido su idea, Rotary, echaría raíces y se expandiría por todo el mundo. Rotary 1 Chicago, el primer club de servicio del mundo, se enorgullece de compartir con ustedes la primera y única filmación realizada de Paul Harris y los muchachos de 1905. Fue filmada en los años 20, rescatada de los archivos de Rotary 1 y restaurada por rotarios. Para la década de 1920, Rotary ya estaba bien establecido en toda Norteamérica y los rotarios disfrutaban, como lo hacen hoy, de visitar el club fundador, Rotary 1 Chicago. Era natural que Charles Chicksale, rotario de Scarsdale, Nueva York, y uno de los comediantes más famosos de la época, se dirigiera directamente a la sede del Club de Chicago, en el Hotel Sherman. El Sherman House era uno de los hoteles más conocidos de Chicago. Fue el hogar de Rotary 1 durante 61 años y cuando cerró, Rotary 1 fue el último en trasladar su oficina del famoso hotel. Eso. Charles A. Schmidt nació en Neustadt, Alemania, y se convirtió en secretario asistente del Club Rotario de Chicago en 1922. Schmidt sirvió 44 años, entró en 1927, fue secretario desde 1947 y se jubiló en 1966. La gripe de 1918 cerró el club 3 semanas, creando así la tradición de la mesa redonda rotaria. El expresidente Herb Angster también fue el primer gobernador de distrito.
Desde los primeros días de Rotary, los eventos sociales ofrecieron muchas oportunidades para conocer no solo a otros rotarios, sino también a sus familias. Los almuerzos semanales contaban con destacados oradores y artistas, incluyendo al famoso John Philip Sousa y su banda de 200 chaquetas azules. Los rotarios disfrutaban de cenas y salidas al teatro, actividades como el golf, bolos o tenis, y, cuando el clima lo permitía, tradicionales picnics en el parque. A través de guerras mundiales y otros cambios históricos, los muchachos de 1905 siempre encontraron maneras de enfocarse en lo positivo y en lo bueno de la humanidad. Desde el fin de guerras hasta cambios de estación, se fomentaba la camaradería. Toda idea se escuchaba y muchas aún funcionan hoy. Sam Gorsline era gerente de ventas de American Can Company. Paul Harris era abogado, pero su espíritu aventurero lo llevó a vivir muchas otras experiencias. Después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, viajó durante 5 años trabajando como reportero, vaquero, maestro, recolector de naranjas, empacador de heno, vendedor de canicas, actor y trabajador en un barco de ganado. En 1896 comenzó a ejercer la abogacía en Chicago y 9 años después fundó Roth. Lo hizo. Jim Harris había llegado a Chicago en 1904 desde Escocia con sus padres, hermanos y hermanas. Ella y Paul se conocieron un sábado por la tarde mientras hacían senderismo y se casaron 3 meses después. Paul y Jean Harris estaban justamente orgullosos de su hogar en el distrito de Beverly Hills, en el lado sur de Chicago. Su casa en una colina arbolada fue bautizada Comley Bank, en honor al nombre de la calle donde ella creció en Edimburgo. El rotario temprano Charles Schneider era presidente de la Charles Schneider Floral Company y, como muchos de los miembros fundadores, se acercaba a la edad de jubilación. Pero los muchachos de 1905 confiaban en la base que habían establecido y estaban listos para confiar el futuro de Rotary a la siguiente generación. El rotario I.L. White, un hombre con un maravilloso sentido del humor, nunca flaqueó
incluso después de sufrir las secuelas de un grave derrame cerebral. Los pioneros de Rotary se consideraban a sí mismos hombres ordinarios con un espíritu extraordinario, un entusiasmo contagioso y el deber de ayudar a quienes eran menos afortunados que ellos. El legendario urbanista y arquitecto de Chicago, Daniel H. Burnham, dijo: "No hagas pequeños planes para el fundador Paul Harris. El concepto de Rotary siempre se extendió tanto como la capacidad de los rotarios para llegar a los demás". Ches Perry, el primer y único secretario nacional e internacional, fue quien creó la placa con el nombre y presidió la primera convención rotaria en 1910. El cofundador Harry Ruggles, de la empresa Harry Ruggles Printing Company, inició la tradición de cantar en los almuerzos en 1905, dirigiendo a los rotarios con su batuta mientras entonaban clásicos como el Stein Song. Sylvester Shealy, el primer presidente del Club de Chicago, fue un exitoso comerciante de carbón y responsable de organizar muchos programas benéficos. William Jensen, el primer secretario de cualquier club rotario, se dedicaba al negocio inmobiliario. Rufus Chapin, apodado Rockhouse porque era una persona tan amable y agradable, fue secretario de la Union Trust Company y tesorero de Rotary International durante 25 años. Otro expresidente, Charles Newton, fue el creador de la idea del almuerzo rotario. Monty Baer de la Fair Company, que se dedicaba al grabado en acero y cobre, fue el diseñador y creador de la primera rueda rotaria, el emblema de Rotary. Al White fue presidente de Al White Manufacturing Company, fabricantes de vidrio tallado y órganos plegables, y fue el segundo presidente del club. Will Neff, un dentista de State Street, fue secretario del Club de Chicago durante muchos años. Clark Hawley, otorrinolaringólogo, inició el servicio de caridad del club en 1907 comprando un caballo para un médico rural. John Sullivan tenía un negocio de pintura y decoración. Barney Arnson era sepulturero, pero apodado Cupido, destacaba como casamentero. Bob Fletcher dedicó su tiempo libre a impulsar las bibliotecas públicas. Harry Crofts era presidente de Illinois Paper Box Company y un expresidente que, debido a sus viajes, asistió a muchas reuniones en California. Apodado el orador joven, Charlie Schneider siempre expresaba su opinión cuando surgían temas del club. Era presidente de Schneider Floral Company y el cronista no oficial del club. El afable Fred Tweed hizo crecer su negocio de letreros de vidrio de 2 empleados a más de 700 y fue fundamental en la fundación del Club de Nueva York. Max Goldenberg, presidente de Goldenberg Furniture Company, construyó y donó la silla del presidente, que ahora se exhibe en las oficinas del Club Rotary One. Eso.
Hoy en día, rotarios de todas las razas y credos se reúnen en más de 150 países alrededor del mundo para continuar con la camaradería y la tradición de servicio establecidas por los muchachos de 1905. El espíritu cálido y generoso que resonó en el salón de banquetes del Hotel Sherman hace tantos años, hoy se refleja en las risas y sonrisas de millones de personas que se benefician de los programas benéficos de los Rotarios en todos los rincones del mundo. Rotary One Chicago, el club fundador de Paul Harris, sigue siendo hoy un ejemplo vibrante de los ideales establecidos por los muchachos de 1905. Sus almuerzos de los martes, a solo unas cuadras del antiguo Hotel Sherman, cuentan con oradores destacados y reciben calurosamente a rotarios visitantes de clubes de todo el mundo. El Gyrator también ha recorrido un largo camino, pero sigue siendo escrito por rotarios y continúa informando sobre los numerosos eventos benéficos de Rotary One y manteniendo la labor de los miembros fundadores. Y todo comenzó en 1905, con la simple idea de que personas con visión podían trabajar juntas y marcar la diferencia en el mundo. Ahora simplemente tienes que ejercer una presión constante sobre esta pieza con muchísima fuerza hacia adentro, haciéndolo cuidadosamente hasta que sientas que ha quedado perfectamente encajado y asegurado en su posición final.